Para hoy tenemos el tema de la descomposición del Estado Social de Derecho. Para hablar sobre esto he traído 4 invitados muy especiales: Luisa Jiménez, Duván Rodríguez, Natalia Jiménez, Natalie Montaña y yo, el presentador de este maravilloso programa, Nicolás Marín. Vamos a tratar el tema a partir de una pregunta central. La pregunta es: ¿qué elementos podemos identificar que hagan visible la descomposición del Estado Social de Derecho? Pues bueno, buenas tardes para todos. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, me gustaría empezar haciendo el análisis de la descomposición del Estado Social de Derecho, trayendo a colación un concepto tan ambiguo como es el concepto del Estado. Este concepto, pues obviamente me voy a referir al concepto de la corrupción. Para mí, desde mi punto de vista, la corrupción es el factor fundamental de la descomposición del Estado Social de Derecho. Me voy a permitir hacer unas diferenciaciones y también unas caracterizaciones de este concepto, pues porque es importante para que también todos hablemos el mismo idioma. La corrupción, según lo tengo yo también entendido, está dado pues también por la influencia de un funcionario público, pues mirándolo desde el punto de vista del tema del día de hoy, que es el Estado Social de Derecho, pero también implica un tercero y obviamente implica el daño que se le hace a la sociedad como tal. También podemos hablar de las ganancias pecuniarias que tiene tanto el tercero como el funcionario público. Y me gustaría traer aquí una analogía que hace un psicólogo, el psicólogo Luis Muñoz, que nos cita o nos trae a colación esta analogía comparando la corrupción como un virus. Pues resulta sucede que el psicólogo nos dice que la corrupción básicamente es un virus de la cual ninguna sociedad se puede salvar. ¿Por qué? Pues porque es como esa enfermedad que nos va a permear siempre a nosotros. Hay algunos elementos esenciales que podemos identificar de la corrupción. En primera medida, que está un abuso del poder. Bueno, ya como les había dicho, que tenemos funcionarios públicos, entonces el abuso del poder por parte de los funcionarios públicos. En segunda medida, que hay un beneficio o una ganancia privada. En tercera medida, indiscutiblemente hay una carencia de estructuras que permitan poner un fin al tema de la corrupción y que impliquen o inyecten un poco de transparencia en todos los procesos que viene ejerciendo en sí el Estado. Y como último, una debilidad del marco legal. O sea, pues como todos sabemos, no sé hasta qué punto de vista haya funcionado el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474 del 2011, pues porque todavía hemos visto o todavía seguimos viendo casos de corrupción tan terribles como pues ahorita lo que está en vilo con el fiscal Humberto Martínez, los casos de Odebrecht, etcétera, etcétera, etcétera. En ese orden de idea, pues me gustaría también traer a colación una tipología de clases, una tipología de corrupción, como por ejemplo la corrupción negra, que es la que no es aceptada por ningún tipo de sociedad, pero pues definitivamente en Colombia yo creo que es esta corrupción que no es aceptada, pues no existe, porque pues en cierta forma hay una aceptación por una de las partes que hacen partícipe de la corrupción, como por ejemplo que lo podríamos decir como corrupción gris. Y para finalizar, la corrupción blanca, que en sí es aceptada por toda la sociedad, pues yo considero que en conclusión en Colombia lo que tenemos es pura corrupción gris, y que eso ha sido uno de los factores fundamentales para acabar con el Estado Social de Derecho. De mi parte, uno de los elementos que hacen esa descomposición del Estado social, un factor importante es el clientelismo político. Como el primer factor que se ve afectada el sistema democrático, y fragmenta la igualdad de los ciudadanos para favorecer a otros. Esa desproporción inequitativa del erario público es fundamental para poder explicar la pregunta.
Este complejo de clientelismo, lo difícil de esto es que se da dentro de las instituciones públicas, manipulando las estructuras formales de las mismas y poniendo en escena la apropiación privada de lo público, lo llamaría yo así. Por esto anterior, creo que el clientelismo es una clara manifestación de una legitimidad condicionada del Estado. Porque a pesar de que alude o pone en puesta una tal legitimidad en cuanto a las elecciones de los representantes de las corporaciones públicas, este patrón en consecuencia afecta a las actuaciones de la sociedad, viendo así afectado a las sociedades, como teniéndolo en cuenta de que las sociedades y los ciudadanos no tienen una participación en la toma de decisiones en el Estado. Tenemos un precedente ya en la Constitución del 91 que a partir de unos mecanismos intenta erradicar ese clientelismo a partir de algunos mecanismos como la desaparición de la suplencia, la pérdida de la investidura, etc. Aún así, el clientelismo mengúa la garantía de los derechos de los ciudadanos, hace que el Estado social de Derecho se vea afectado y se vea unas condiciones de vida vulneradas, un bienestar relativo en sí. Entonces, se creía que el clientelismo afecta la descomposición del Estado social de Derecho. Gracias, Natalia. Luisa, bienvenida a nuestro programa. Siempre que te invitamos traes posiciones un poco diferentes, un poco para armar debate, ¿no? ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, buenas tardes a todos. En ese sentido, para entender la pregunta, inicialmente me paro en el concepto de descomposición. Descomposición, principalmente la descomposición social, puesto que el Estado y la vida natural del Estado pues es la misma sociedad que es ciudadana. Entonces, partiendo de eso, brevemente diré que la descomposición social parte de una ruptura del esquema de valores de una sociedad. Entonces, para dar cuenta de que sí existe una descomposición del Estado social de Derecho, podemos decir que esta descomposición se ve con los altos índices de captura del Estado. ¿Y qué podemos entender por la captura del Estado? Me recojo un poco en las ideas que mi compañero Duván y mi compañera Paula hablaban tanto de la corrupción como el clientelismo, puesto que la captura del Estado es un concepto que abarca estas dos partes y que se puede dar cuenta que sí existe una descomposición del Estado social de Derecho en el caso colombiano. Entonces, se parte de la premisa de que la captura del Estado nace de una cuestión de abuso de la administración pública, un abuso al poder que tiene el Estado y también del mismo orden del Estado. Ese abuso se da por medio de ¿qué? De sobornos, ¿sí? De eso es lo que está hablando también mi compañero, que se basa en la misma corrupción. Entonces, ¿por qué razón existen estas acciones? Existen porque se busca el beneficio de particulares, beneficio de intereses propios, y esto a qué nos lleva a pensar. Inicialmente esto, en el caso colombiano, existen varios tipos de corrupción, una corrupción violenta, una corrupción armada y una narcocorrupción, ¿sí? ¿Y por qué nacen estas tipologías también? Partiendo de la categorización que da mi compañero Duarte, estos tres tipos de corrupciones, es bueno tocarlas para entender un poco la captura del Estado, en el sentido que se define bajo una estructura de delincuencia organizada, ¿sí? Porque no hay que dejar por fuera de que esto no es solo con dos actores básicos, de que es el privado y el público, no, acá hay que también traer a colación de que nuestro país ha estado enmarcado y ha estado resaltado históricamente por un conflicto armado, un conflicto interno armado de varios actores, ya sea guerrilla, paramilitarismo. Por eso traigo a colación la narcocorrupción, ¿sí? Y básicamente, para terminar mi intervención acerca de lo que puede ser la captura del Estado, es la manera de la colusión, de hacer un pacto entre el regulador, que es el Estado, y la empresa privada o el actor armado, pues que ahí nos podemos
nos podemos regar totalmente en hablar de parapolítica, en el narcotráfico, en las bandas criminales, en lo que sea, pero en ese sentido básicamente es hacer un pacto entre el ente regulador y el ente privado. ¿Por medio de qué? Por medio del abuso de la administración y por medio de sobornos para obtener beneficios propios. Bien, muchas gracias, Luis. Y Natalie, bienvenida. Sabemos que eres experta en datos. ¿Qué nos traes para el día de hoy, para compartirnos sobre el tema? Buenas tardes a todos. El día de hoy, desde mi punto de vista, un factor muy importante que ha hecho la descomposición del Estado, del Estado social de derecho es la participación de los sectores armados en este tema de la descomposición. ¿Por qué? Porque a partir de la historia, si tomamos en cuenta los años 90 hasta el 2009, sus efectos en la política y en la institución ha sido grande, porque ellos han tenido una gran influencia en estas dos posiciones. Vamos a tener en cuenta que los sectores armados también han dejado una sensación en el ciudadano. Es decir, que con este tema de las bombas, las violaciones, secuestros y demás, han dejado la sensación de que el ciudadano sabe que ellos están utilizando o usaban la violencia para promover sus propios fines, como por ejemplo tenemos frenar la extradición. ¿Sí? Ahora vamos a tener en cuenta unos datos desde 1982, cuando Pablo Escobar fue elegido como para la Cámara de Representantes en Antioquia. Es decir, este hombre tuvo un apoyo total de 16.650 votos. Esto equivale al 0,2% del total de votos depositados. O sea, el tipo, a pesar de que tuvo una gran influencia en Medellín, se veía que fue apoyado. Entonces es necesario saber por qué llegó allí, cuáles eran sus propósitos al llegar allá, sabiendo que tenía vínculos con el narcotráfico. Luego vamos a tener en cuenta otros datos. En 1994, con el proceso 8000, cuando el cartel de Cali quiso penetrar profundamente en el Senado, en el Congreso, y también tuvo una gran incidencia en la campaña política presidencial de esta época. Entonces es para sentarnos a analizar y pensar como, bueno, estos datos representan el 12% de los curules que se habían depositado para apoyo de ellos, con más de 90.000 votos. O sea, esto equivale al 8% de los votos que se encontraban allí. Ahora vamos a seguir con el 2002. También es importante tener cuenta que los congresistas que fueron apoyados por el narcoparamilitarismo representaban un 34% de los curules, es decir, que tenían más de 2 millones de votos. Esto equivalía al 25% de las votaciones en el Senado. O sea, es ponernos a pensar realmente estas personas como teniendo vínculos con el narcotráfico pueden llegar a tener gran poder en las élites de nuestro país. Luego vamos a tener en cuenta que en el 2004 salió una publicación de las conexiones que tienen los paramilitares y los políticos con los partidos elegidos en el 2002. También en este año la Fiscalía saca un reporte en el cual sí encontramos que 264 funcionarios se encuentran investigados por tener vínculos con el paramilitarismo, y no podemos dejar atrás que se encuentran 83 congresistas también presuntamente con presuntos vínculos con el paramilitarismo. Entonces, nuevamente tomo que hay que tener en cuenta quiénes son los que nos están gobernando desde los años 90 hasta la actualidad. Y sin dejar atrás el 2006, cuando casi todos los congresistas que fueron apoyados por la parapolítica se reeligen, y esto pasa en el gobierno y en la coalición de Uribe.
Entonces no podemos dejar eso atrás y no mucho menos lo que pasó hace 8 años en el 2010, cuando también subió a 400 políticos de elección popular y 102 congresistas también vinculados por parapolítica. Y como conclusión, desde mi punto de vista, pienso que la descomposición del Estado Social de Derecho viene desde las élites de nuestro país. Bien, posición también interesante, ¿no? Bastante. Yo desde mi punto de vista creo que me adhiero un poco a lo que dice la compañera Natalie, también no olvidando que todo este fenómeno de la parapolítica y la parapolítica generó también lo que se puede considerar como un cogobierno, como una cogobernación de alcaldes y gobernadores en distintas regiones y ciudades del país, con actores del conflicto armado, llámense paramilitares o llámense guerrilla. Pero yo creo que realmente la descomposición del Estado Social de Derecho viene desde mucho antes. Yo creo que debemos remontarnos a la época de la violencia. En la época cuando surgen las guerrillas en Colombia, recordemos que en los años 30, 40, liberales y conservadores se enfrentaban entre ellos. Posterior al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el gobierno conservador, obliga de alguna manera a los liberales a crear autodefensas porque estaban siendo pues masacrados por los conservadores, ¿no? Entonces se agudiza la guerra entre partidos y degenera en lo que posteriormente sería en los años 60 la guerrilla de las FARC, guerrilla que viene a reivindicar pues otras cuestiones más que el tema agrario, otros temas así. Y también, desde mi punto de vista, yo creo que aquí se configura lo que es un conflicto político como generador de la descomposición del Estado Social de Derecho. Bien, yo creo que ahí hay que hacer también una cierta diferenciación dentro de todas las dimensiones, tanto estatal como de los territorios en Colombia y que históricamente ha pasado por conflicto de diferente manera. Creo que aquí sería muy importante resaltar que es un conflicto cultural más que todo, puesto que siempre ha hecho falta que por parte del Estado se haga una diferenciación, un enfoque diferencial y territorial, porque no todos los conflictos en Colombia nacieron de la misma manera, no todos los grupos armados nacieron en todo el territorio, por decirlo así históricamente. Si miramos el nacimiento de las FARC en Marquetalia, si lo miramos del paramilitarismo hacia abajo, hacia el Cauca, también una guerra de los años 30 y 40, que eso fue hacia el bajo del Cauca, y si lo miramos también de otra parte, hacia la parte caribe, nacieron en otra parte histórica, con otras configuraciones y otros problemas culturales y otras necesidades diferentes, ¿no? Entonces es importante, aparte que sea un conflicto armado y un conflicto político, sería importante englobar esta idea en que es un conflicto cultural y que se da es porque tanto el Estado como la población no ha querido hacer un enfoque diferencial frente a estas problemáticas en el país. Bueno, apoyando lo que dice Luisa, es realmente un conflicto cultural. Si nos damos cuenta, hace 2 años fue la firma del acuerdo de paz con las FARC y hemos podido notar que hay personas que se han querido reincorporar a la vida civil y no lo han podido lograr. ¿Por qué? Porque estas personas fueron valientes a dar un paso, a dejar las armas atrás y decir, bueno, queremos la paz para nuestro país, queremos que las personas salgan y digan, sí, vamos a perdonar. Pero ¿qué ha pasado con este perdón a partir de la firma? No ha sucedido nada. Las personas vienen, dan sus opiniones y siguen siendo juzgadas. Es un problema cultural de las personas que no son capaces de aceptar una persona que tuvo un pasado, pero lo dejó atrás. Ese es el problema de nosotros los colombianos. Seguimos poniendo el dedo en la llaga, cuando deberíamos tener una palabra de perdón, de decir, sí, acepto. Bien, yo creo que estoy de acuerdo un poco con ambas. De hecho, yo lo había pensado también de esa manera. Por eso también, pues revisando los apuntes que yo traía para el programa de hoy, pues yo mencionaba también que a partir de esta diferencia cultural que tenemos, por ejemplo, entre regiones, entre ciudades, pues también se han surgido otras guerrillas. Digamos, en los 60 y en los 70 surgió el ELN en el 64, el EPL en el 67, el M19 a partir de los 70, y pues todas ellas tienen como una forma particular o diferente de actuar.
Se me escapaba mencionar antes, perdón, que lo que hablábamos sobre la captura del Estado también en parte, existen actores legales que también han utilizado como el uso de la violencia para beneficiarse a sí mismos en sus propios fines, y pues de que aquí surgen también fenómenos como la parapolítica o la parapolítica. Entonces, retomando el tema anterior, entonces yo creo que sí es un tema cultural, porque cada actor inmiscuido en el conflicto, inmiscuido en este tema, pues tiene como su manera de hacer ver su propia plataforma ideológica personal. Ahí sí que pena, pues yo hago la interferencia ahí, pues yo no voy a deslegitimar todas las opciones que nos han dado ustedes y todos los puntos de vista, pero pues me parece que pues el tema de la violencia civil yo también lo considero desde el punto de vista también ahí, que ha sido uno de los factores, pero no considero que sea el fundamental. Además porque pues con la compañera Luisa nos da el concepto del tema cultural, pero pues no sé, yo considero que le estamos enmarcando mucho en el tema de la violencia. Para eso pues yo lo que quiero hacer es trayendo otra vez a colación el tema de la corrupción, pues porque lo cultural no se puede enmarcar y no se puede limitar solamente en el tema de la violencia. También podemos decir que la sociedad colombiana ha venido con cosas culturales desde hace mucho tiempo, desde el tema de la violencia y también el tema de la corrupción. Nomás podemos ver y podemos ir a hacer una encuesta de percepción, cualquier persona, decirle a la persona, al habitante común, ¿cuál es el problema de la corrupción? Y pues la gente, pues lo primero que nos dice a nosotros es que el problema de la rosca es no estar en la rosca, como todo el mundo se ha venido dando cuenta en eso. Entonces, pues, en la sociedad, ¿a quién no le conviene tener amistades dentro de las grandes élites de poder para poder incidir en eso? Y para eso pues quiero hacer un poquito de referencia a unos casos en específico que nos trae María Paula Ángel Arango en uno de sus escritos, y es que precisamente podemos articular todo este tema y podemos decir qué relación puede existir dentro de la violencia como con los temas de corrupción. Para el periodo comprendido entre enero del 2019 y en noviembre del 2016 se registraron, según datos de la Fiscalía, también para cogerme un poco allá a los datos que nos trae la compañera, se registraron 3.966 casos con condena por delitos de corrupción, dentro de los cuales más del 75% se ven enmarcados en 4 delitos específicos que quiero solamente mencionar acá. Primero, cohecho por dar u ofrecer. Entonces ya sabemos que es algo cultural también de la sociedad. Yo ofrezco para poder recibir algo, o yo doy para que me den algo. Eso trae un 27% dentro de ese 75%. El segundo caso, la omisión de un agente retenedor o recaudador. En este tenemos el 22% de casos de corrupción. Y como tercer y cuarto caso, la peculación por apropiación con un 18% y la concusión con un 9%. Bien, entonces en últimas lo que Duan dice es como un poco la naturalización de un estado de corrupción, si bien entiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero es que aparte de la cultura, de la corrupción, yo creo que también ha sido culpa del Estado, de una acción del Estado que ha sido intermitente, que ha estado, digamos, en el centro y deja a la periferia en una acción intermitente. Y ahí creo que la culpa es principalmente del Estado. No que sea, hay factores externos, pero esa intermitencia, ese abandono estatal que han vivido los territorios, otras administraciones territoriales, ha hecho que la descomposición del Estado sea más presente en nuestro Estado colombiano. Bueno, pues allá habría que dimensionar la cuestión de la descomposición, ¿no? Entonces, vuelvo y reitero que la captura del Estado y los niveles de la captura del Estado en Colombia son demasiado altos. Y yo creo que recogiendo un poco tanto la violencia como la corrupción, los tipos de corrupción y todo el tateo que hemos visto históricamente, estas dimensiones son claves para entender que esto sí pasa y que la descomposición del Estado Social de Derecho en Colombia se ve en las 5 dimensiones del poder. En la parte judicial,
cuando se pone un fiscal, ¿no? Y un fiscal a pro de intereses personales, eso lo podemos ver en la actualidad. Y claramente hay que denunciar este tipo de cosas y decirlas, ¿no? En la parte legislativa, ¿cuántas leyes no se derogan? ¿Cuántos micos se le cuelgan a las leyes? Y eso ha sido históricamente. Eso también es una parte de que se conforme la captura del Estado. Y finalmente, el Ejecutivo, ¿no? Cómo se abusa la administración pública mediante los sobornos, todos los casos de cohecho, concusión, y todo esto parte de allí. Y también no hay que dejar de lado los entes de control, las procuradurías, las contralorías, todo eso también está permeado, ¿no? De alguna manera, de esa misma cuestión de la manipulación de los poderes, ¿no? Más allá de que lo malo de no estar en la rueda es no estar en ella, y eso mismo se puede definir en la manipulación frente a las relaciones sociales, y en esto también se puede permear hasta los centros de control. Y finalmente, en la cuestión de los votantes, ¿no? De lo que puede participar la Registraduría Nacional, y esa parte sería muy importante definir que la captura del Estado de Colombia tiene unos niveles muy altos en las 5 ramas, y más allá de que haya pasado por la parapolítica, por los accionales de Sarmiento Angulo, que eso también es una parte importante de nombrarla acá, porque él es el también que ha puesto varios puestos y varias maneras de decir, estoy captando un Estado que me está sirviendo a mis propósitos personales o individuales, pues. Entonces pongámosle nombre a esto. Ni después del 91 hubo un Estado social de derecho, ni antes había un Estado de derecho, sino un Estado de guerra, tanto organizacionalmente en las administraciones como territorialmente en la sociedad. Bueno, teniendo en cuenta lo que dicen las dos compañeras, entonces podemos llegar a la conclusión de que la Constitución del 91 se quedó a la espera de una ciudadanía libre e informada que pueda dar su participación en las cuestiones del Estado. Bueno, compañeros, nos queda poco tiempo de programa, entonces yo, recogiendo un poco lo que hemos hecho acá, lo que hemos debatido, he construido como 4 conclusiones, que son las siguientes. La primera es que indudablemente en el país ha existido una naturalización de la corrupción. Total. Todos de acuerdo. La segunda es que en Colombia, a lo largo de la historia, ha habido un accionar del Estado que ha sido intermitente. ¿Estamos de acuerdo? La tercera es que se ha realizado como altos niveles de captura del Estado. Yo creo que eso lo podemos ver en la parapolítica, en la parapolítica, la corrupción, el clientelismo. Y por último, que dentro de la academia no se han realizado estudios validando hallazgos como los que hemos encontrado hoy acá en este debate, y que en últimas necesitamos fortalecer las investigaciones nacionales pues sobre este campo de estudio. Bueno, muchas gracias por la... Muchas gracias por venir. Por la invitación. Yo quería decir una cosa al final. Siempre Para concluir y cerrar todo, es clave que este país lo que más necesita es educación, y educación pública para sobrepasar esas brechas tanto de pobreza como de marginalización que nos lleva a la captura del Estado, de todo lo que hemos venido comentando. Una educación para cambiar la cultura, esa cultura corrupta y clientelista con la que crecemos. Gracias. Educación y participación, diría yo. Bueno, muchas gracias por su atención. No se olviden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook.